Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva entrega de Contienda. Yo soy Pedro Alberto Hernández, que junto al doctor Fabio Caminero estaremos analizando los temas más palpitantes de lo ocurrido durante la semana que termina. Doctor, saludo, bienvenido. ¿Cómo está? Excelente, Pedro. Excelente, Dándole las gracias bueno. a Dios porque una vez más estamos aquí. Bendito el nombre de Jesús. Compartiendo con el país nuestras buenas intenciones para hacer de esta una mejor nación y poner nuestro granito de arena. Bueno, doctor, hemos llegado al final del mes. Ay, sí. El presidente, rendición de 6, 7 meses de gobierno. Muchas cosas se han hecho en medio de la pandemia. Un país que a este momento debería estar en otras condiciones, bueno, está parado, luchando, de pie todo el dominicano, junto al gobierno, las autoridades, para sacar al país a los mejores senderos que como han surgido en otras naciones. Sí, yo creo que esa es la actitud correcta. Claro, claro. Y tenemos que seguir trabajando en eso. Uno no se puede detener. En medio de todas estas dificultades, es que tenemos que pisar el acelerador. Exactamente. Y promover un desarrollo económico y equidad, porque ese ha sido los graves problemas de este país, la falta de equidad. Y en eso tenemos que trabajar. Exacto. Bueno, vamos entonces a hacer nuestra primera pausa. Al regreso estaremos hablando de la intervención que tuvo la Cámara de Cuentas por parte de fiscales adjunto a la Procuraduría General de la República. Miren, estamos aquí porque la Cámara de Cuentas de la República Dominicana ha sido parte del problema y no de la solución. Ha sido cómplice de la corrupción y no defensora del erario. Ha actuado en contra de la democracia de la República Dominicana y no en su favor. Esa es la razón por la que el Ministerio Público, dentro de la investigación que lleva en contra de los miembros de la Cámara de Cuentas, ha hecho este allanamiento en el día de hoy. En este allanamiento hemos encontrado miles de documentos y evidencia de sospecha que tenía el Ministerio Público de labores de maquillar auditoría para favorecer a instituciones y a personas que dirigían estas instituciones que a nuestro juicio han cometido actos que son contrarios a la ley, que son delitos y que nosotros, en la medida de que analicemos esta investigación, estaremos tomando los correctivos y desarrollando las acciones que sean de lugar. ¿Qué tipo de problemas? ¿Qué tipo de problemas? ¿Cuáles son esas las instituciones que ¿De cuáles instituciones estaríamos hablando? No podemos dar ese detalle en este momento porque dar ese detalle afectaría el curso de las investigaciones que tenemos que desarrollar en esos casos. Pero sí hemos encontrado evidencia de que se han alterado auditorías para favorecer a algunas instituciones del Estado. ¿Se estarían produciendo arrestos en las próximas horas con relación a este allanamiento? Todas las acciones que nosotros llevamos a cabo son... Bueno, ya esto era un secreto a voces, ya sabíamos que la Cámara de Cuentas sería intervenida en cualquier momento, debido a que el presidente de la República, en una locución a la nación, había hablado de que la Cámara de Cuentas lo que hacía era maquillar auditoría. Eso era un secreto a voces, repito. Y la Cámara de Cuentas nunca ha tenido un rol importante porque ha servido a los gobiernos de turno. Y yo creo que es un momento importante en esta situación que vamos hablando de cambio, de llevar a una Cámara de Cuentas de que no le deba a nadie, de que no tenga nada prestado de nadie, sino que actúe bajo el debido derecho que establecen las leyes y la Constitución de la República, porque si vamos a buscar caras bonitas y personas con las que no puedan después estar maquillando auditoría, entonces el Estado, el erario público va a ser siempre... estará al servicio de sus mejores intereses. Entonces, yo creo que es un momento estelar en que estas autoridades tienen que jugársela en elegir una Cámara de Cuentas donde no haya el partidismo, porque ese ha sido el gran problema, doctor, que hemos estado viviendo en los últimos años. Sí, eso ha sido histórico en el país. Creo que Balaguer fue el que creó la Cámara de Cuentas a su manera, ahí comenzó en gran parte del problema. Y eso se reprodujo
hasta el día de hoy, ¿verdad? Yo creo que eso es un duro golpe a la institucionalidad del país y que tiene que ponernos a pensar a nosotros, a todos los dominicanos, de cara al presente y al porvenir, o sea, qué países que nosotros queremos, porque cuando uno ve esos espectáculos, Pedro, uno viene a preocupación. Evidentemente lo que hay es un interés del Ministerio Público de perseguir esa Cámara de Cuentas. Van a ser sometidos a la acción de la justicia, porque eso fue una medida drástica del Ministerio Público. O sea, no hubo un pedimento judicial para que la Cámara de Cuentas entregase documentos o facilitara el acceso a la justicia, sino que hubo una acción del Ministerio Público en contra de la misma Cámara de Cuentas, arguyendo la comisión de prevaricación, ocultación, falsedad de documentos públicos o de documentos ya atenientes a esa institución. Y definitivamente, de ser eso así, el país lo que tiene es que venir a una gran reforma, a un cambio radical, porque si no, no tendría sentido. Se podría plantear que es un asunto político y tiene que venir entonces un ajuste de la misma ley de cómo se seleccionan los miembros de la Cámara de Cuentas en este país para darle garantía, porque hoy está el PRM ahí, pero mañana viene otro gobierno y si no hay un blindaje legal y constitucional para que esa Cámara de Cuentas represente y esté compelida a cumplir su función, que es vital para este país, que es auditar las cuentas públicas. No, pero que lo que digo que es una desvergüenza de que ellos se quedaran ahí cuando el presidente meses atrás ya había hablado en forma muy de confianza que le había expresado. Claro. No Mira, tenía por qué seguir en el puesto. Lo que pasa es que la Cámara de Cuentas no la designa el presidente de la República. Y si no la designa el presidente de la República no puede exigir renuncia de nadie. Sí, pero la opinión del presidente debió de haber provocado que ellos renunciaran. Ahora, la Cámara de Diputados, o sea, el Congreso de este país, tiene que apresurarse en la selección de la nueva Cámara de Cuentas, porque ya tienen muchísimo tiempo entrevistando gente, y lo mismo pasa, por ejemplo, con el Defensor del Pueblo, que no lo han, esa persona ha suplicado al Congreso que designe su sustituto y no lo hace. Y que se habla que ya se han entrevistado alrededor de 300, 400 personas. Exacto. que aspiran a hacer carrera en lo que es la Cámara de Cuentas. Nosotros hemos propuesto aquí a un verdadero individuo que puede representar, que es el doctor Cruz Jiminián. Sería muy buen... Eso es para defensor del pueblo. Muy buen defensor del pueblo. Pero ya esas son cosas que debieron haberse trabajado. Y yo estoy de acuerdo contigo. A la luz de todo lo que aconteció y del reclamo de la sociedad para que eso ocurriese, esa era una Cámara de Cuentas que debió haber renunciado. No, y que también, doctor, perdón. Y no esperar ser desconsiderados de la forma porque han sido verdaderamente desconsiderados. ¿Usted sabe lo que lo acusen de asociación de malhechores? No, esperaron, porque fíjate qué pasó. Yo estoy seguro a ti que el Ministerio Público le hizo requerimientos de pruebas a la Cámara de Cuentas y esta Cámara de Cuentas no actuó en consecuencias y provocó la actitud del Ministerio Público. Pero tengo entendido que el problema ha venido, se ha profundizado, porque ya desde... Ya es una crisis vieja. Desde antes de este gobierno llegar, ya eso se estaba hablando, que estaban maquillando muchas auditorías de personas que realmente estaban señaladas en el dispendio de recursos del Estado. El asunto viene que cuando desencadenan la operación Pulpo, muchas de las empresas ya habían hablado de que los discos duros habían sido borrados, habían sido limpiados. Entonces, la única fuente que quedaba era la Cámara de Cuentas. Entonces comenzaron a entrevistar a su presidente y a otros miembros de este organismo, y entonces cuando se dan cuenta de que ahí es que está el meollo del asunto, el problema, tenía que llegar a este momento para entonces decir Camacho
que es el director de la PECA, de que se han encontrado miles de evidencias que lo tenían a ellos bastante preocupados, que no existían en las mismas instituciones públicas. Sí, Entonces, porque ya mira, con esto se habla de complicidad, la cosa se va poniendo un poquito más pero delicada. eso es producto, Pedro, de la politiquería barata de este país. Que ponemos políticos, mira, hay políticos que están en la judicatura de este país. Y hay empresarios ligados a los partidos políticos que, debiendo ser condenados de manera radical en las justicias, logran incidentar expedientes con chicanerías y vagabunderías, y muchos de los tribunales le siguen el juego, ¿verdad? Y por eso es que estamos como estamos, Pedro. Entonces, si verdaderamente queremos un cambio en la nación, pues tenemos que ir a la raíz. Porque mientras sigamos en la forma y no vayamos al meollo del asunto, a resolver la situación, no está creando más problemas. O sea, eso es un asunto que ya tiene muchísimos años en este país. Y no solo es de la Cámara de Cuentas, vamos a estar claros. Eso es un sistema político que se sustenta en ese modus operandi, y entonces, por eso que yo digo que el problema no está, somos nosotros. Es el sistema, autor. Y usted ha hablado mucho del sistema aquí. Sí. Y qué bueno que usted arroje un poco de luz sobre esto, porque mucha gente se siente impotente de ver que gobierno tras gobierno vienen ocurriendo este tipo de cosas que se convierten en un show barato. Sin embargo, cuando se rompe el sistema, entonces vemos que la cosa podría ser mejor. Sí. Pero aquí no porque hay que romper con el sistema primero para poder... Mira, para que se rompa con el sistema tiene que haber un gran pacto social de todos los dominicanos, donde nos comprometamos a reenrumbar nuestros pasos y que haya nuevos códigos para este país en materia económica, en materia de educación, en materia de productividad nacional, de emprendedurismo, una nueva visión. Si no hay visión, el pueblo seguirá pereciendo por falta de conocimiento. Un sistema educativo que promueve la ignorancia en vez de ampliar la mente de los jóvenes. Eso es un cambio. Lo otro es un sistema fallido que no falló por sí mismo, sino porque la sociedad se corrompió. Así mismo. ¿Por qué pasa lo que está pasando en la Cámara de Cuentas? No se pierdan, señores. Es que nos hemos corrompido como sociedad. Hasta lo último. Hasta los tuétanos, donde ya los valores fueron borrados de la educación y sacamos los mandamientos de las escuelas. Entonces, ¿qué estamos produciendo? Corruptos. Entonces después nos quejamos, ay, que la Cámara de Cuentas, que los congresistas no hacen nada, que dictan unas leyes inservibles y que no van actualizando la legislación a los nuevos tiempos. Entonces eso genera mucha distorsión social. Bueno, vamos entonces a hacer una nueva pausa. Al regreso estaremos analizando el enfrentamiento entre la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación por el inicio de la docencia. Estratégico de Educación del Ministerio, un plan estratégico a 4 años, y aprobó los lineamientos a unanimidad. En segundo lugar, conoció el informe de la mesa técnica conjunta que tenemos entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud desde el año pasado, como hemos informado, que da seguimiento a la evolución de la pandemia, a la evolución del año escolar, y recomienda medidas en cada momento para continuar. Hemos acordado en el día de hoy el informe de la mesa y acordamos también que la próxima semana vamos a presentar al país un cronograma para el inicio del retorno gradual, procesual, escalonado y bajo consentimiento a las aulas. Gradual a partir de un mapeo del comportamiento de la pandemia. Bueno, yo siempre he dicho
que de buenas intenciones está el cielo lleno y de bondades está llena la tierra. Muchas cosas usted piensa al momento de asumir funciones y la otra es cuando ya usted está en pleno ejercicio de esas funciones. Parece que el ministro de Educación las cosas no le está yendo muy bien, porque un día se dice una cosa y otro día se dice otra. Hay presiones del sector empresarial que componen el Consejo Nacional de Educación y por esto entonces ha generado un conflicto por parte de la Asociación Dominicana de Profesores, que entienden de que debe haber docencia, pero vamos a vacunar a los maestros. Vamos a crear las condiciones necesarias de que los baños, de que las aulas, que todo estén condicionado en base a un distanciamiento y un protocolo que se debe seguir. Y en eso ha estado trabajando el Ministerio de Salud Pública, que forma parte de este sistema de reuniones que se están haciendo de un comité y que por tanto se espera que prontamente las aulas sean abiertas, pero de forma gradual, como lo dice el ministro de Educación, de forma en que no sea de mal para bien, porque hay países que han abierto y han tenido que cerrar. Vemos como esta semana Chile ha tenido que cerrar las escuelas y mandar tanto a los maestros como a los estudiantes a las casas, y ha generado una situación lastimosa porque las recaídas no son buenas, doctor. No. Entonces, una cosa es que usted quiera hacer algo, pero usted debe hacerlo de una forma en que todo el sistema esté de acuerdo, que todo el grupo que conforman Educa, entonces estén de acuerdo para el inicio de la docencia, porque ¿y si sucede lo peor? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo volveremos a hablar de reinicio de docencia? Entonces, vamos a ver cuáles son las condiciones en que poco a poco podrían dar la apertura al reinicio de la docencia. Claro, pues yo creo que lo que ha faltado es visión y un plan, que esas son de las cosas que debe cambiar en este país. Que los partidos políticos, por eso que yo soy de lo que cree, que ese dinero que se le da a los partidos políticos es injustificable, porque no rinden los frutos como para que un país se desprenda de miles de millones de pesos y los distribuya a instituciones que no nos generan nada. Entonces, ¿por qué ha pasado lo que está en el... Porque ninguno de los partidos políticos estaba preparado para hacerle frente a esta situación tan drástica que ha paralizado el mundo, que ha paralizado las naciones de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con la educación en este país, Pedro? Lo que nosotros advertíamos, que esa apertura y ese mecanismo de virtualidad no iba a redundar en educación para los muchachos. Y el Estado debió haber suspendido el año escolar. Entonces ahora pretender, acabándose el año escolar, y sin que nos declaremos libres de este asunto, entonces introducir a los niños al colegio, yo creo que no tiene sentido. Porque lo que queda es un mes y medio de colegio. No, yo creo que debe haber una evaluación de qué fue el comportamiento los frutos de todo de la pasada del trato que se le ha dado a la educación. Que está en curso, exacto, como te dice. Bueno, diciendo, es que mira, señor presidente, lo más bonito y es lo que menos se ha hecho en este país es decirle la verdad a la gente. Bueno, pero doctor, Xiomara Aguante. El país, los estudiantes tenemos un problema. Los estudiantes no están aprovechando nada. Xiomara Aguante, de la Asociación Dominicana de Profesores, la presidenta, ha dicho de que se deben establecer las condiciones y ella nos explica a continuación. Veamos qué nos dice en cuanto a su percepción del inicio de la docencia. Y una escuela no tiene ni siquiera agua, ¿cómo comenzamos? ¿Cómo vamos a garantizar la condición mínima de higiene, que es el lavado de las manos? O sea, eso no es posible de ninguna manera. Y nosotros queremos llamar la atención de las autoridades, porque el sector empresarial que está detrás de esto no tiene responsabilidad cuando haya una catástrofe que meta a este país en un problema muy serio,
en una situación difícil, dejar que colapsen los hospitales. Entonces, esto del regreso a la clase es atribución únicamente del Ministerio de Educación y nosotros como ADP vamos a estar ahí defendiendo los intereses de la comunidad educativa en su conjunto. Entonces, ¿usted cree que el sector educación o el Ministerio de Educación se está dejando presionar por el sector empresarial? Hay un chantaje del sector empresarial definitivamente y una manipulación y una presión muy fuerte que tienen. Entonces, pero ellos mañana se lavan la mano cuando venga una catástrofe. Entonces nosotros estamos diciendo que no vamos a tolerar eso, definitivamente. Tienen que darse la condición. Bueno, ella tiene bastantes razones, pero el decir que los empresarios están presionando, se entiende de una manera esa mujer, de que hay una presión del empresario, pero el futuro del país está en juego. Oye lo que yo te voy a decir a ti, Pedro. Es cierto. Aquí los empresarios del sector educativo nacional se han convertido en un poder que hace lo que le da su gana. Hace lo que le da su gana con las tarifas de los colegios y esclavizan a los padres. Le cobran a Tamora como si fueran bancos. No, por adelantado le cobran. Y tú tienes que pagar una bendita ni bendita restricción. Entonces el Congreso no se empantalona y le dice a los colegios que eso no se puede, que usted no puede estar cobrando reinscripción todos los años, encareciendo y cargando más a una sociedad que ya no aguanta más esas cosas. Entonces, es cierto eso. Para nosotros reaperturar, yo tengo 2 hijos que están en el colegio y son pequeños. Y si a mis hijos no se me les da la garantía de un 100% de salubridad en los colegios, yo no voy a llevar a mis hijos al colegio. No, porque usted está pagando para que se mueran, ¿eh? No, porque parece que es que usted ama a sus hijos y usted protege a sus hijos y usted los cuida y los guarda. Y los poderes públicos. Yo sugiero en esta coyuntura una comisión especial de notables que supervise el reinicio de la docencia. No, hombre, no, Pedro. Que lo supervise, porque todo el mundo, esa docencia, sobre todo los colegios privados, van a querer tener a 200 estudiantes en una aula. Pues no están preparados para eso. ¿Entiendes? No tienen las condiciones necesarias. Y mira, y de aquí a que ese protocolo se cree y se aplique, pasan 2 meses y se acabó el año escolar. Y le van a hacer lo mismo que le están haciendo los laboratorios y los hospitales, cobrándole la mascarilla y los guantes al paciente. Mira, así mismo le van a cobrar a los padres. El ministro de Educación que mantenga una posición firme y que le diga a los colegios, sí, vamos a volver al mecanismo presencial, pero en el próximo año escolar. Cuando ustedes estén habilitados y preparados para darle garantía a los padres, y cuando el Estado pueda dar garantía a esos niños que van a esas escuelas públicas, de esos barrios marginados, que no están en condiciones de garantizar eso. Que ahí es que está enfocado el presidente de la República, Luis Abinader, que ha dicho que primordialmente la docencia tiene que ser con la participación de los más necesitados, de los más pobres. Esas escuelas porque aquí hay colegios, necesitan mayor supervisión. Aquí hay colegios privados, Pedro, que por la magnitud de recursos que manejan, podrían dar ciertas garantías de salubridad para sus estudiantes. Y por cierto, por ejemplo, en Japón, ahí se aperturaron los colegios, pero usted sabe lo que hicieron. Cogieron los pupitres y los rodearon de asuntos plásticos. Y esos estudiantes se meten en esa cápsula, todos, cada pupitre es una cápsula. Y ellos se sientan ahí, escuchan su clase y ahí están trancados. Aunque debo decir que el método que han utilizado el Ministerio de Salud Pública en la docencia vía los medios de comunicación ha sido muy efectiva, ha sido muy buena, pero no ha tenido el mayor alcance a los niños con edades de 4 o 5 años, porque no saben manipular las herramientas de la tecnología, de las computadoras. Sí. Ya es bueno decir en esta parte de que educación está recibiendo la laptop y está recibiendo las tablas prometidas para así repartirla a los diferentes centros de lo que educación. Yo te decía, pero yo he visto algunas que le han cubierto hasta la cabeza a los niños y han sido más grandes que esas. Pero hay que trabajar en eso. Pero eso toma tiempo y es millones y millones de pesos. Hay que trabajar en eso. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Por el dinero ahí no hay problema, porque el presupuesto de educación
en base al 4% ronda ya los 49.000 millones de pesos. Sí, pero no hay problema. Lo que pasa es que es tal el pavor y el terror que han creado los gobiernos de la tierra respecto a esto que está pasando, que si no volvemos a la paz pública y a la tranquilidad, aperturar los colegios es algo muy difícil. Porque los gobiernos han creado, míralo ahí, han creado terror. En Japón, ¿verdad? Han creado terror. Las sociedades han sido sometidas a miedo. Entonces tenemos que liberarla de ese temor a este bicho para que podamos retomar la normalidad. O sea, que tenemos que trabajar con la psiquis de la gente que ha sido afectada. Por ejemplo, Pedro, en este tiempo de pandemia, según las recientes estadísticas, cerca de 20.000 niños han desertado de la escolaridad. Es mucho. Han desertado de la escolaridad. ¿Por qué? Y también en las universidades se habla de que un 37% no está yendo. Porque el sistema este año no fue a docencia. No es verdad que los países. Mira, aquí hay papá, pero los niños se están quedando solos en sus casas. Sometido a un peligro grandísimo. No solo eso, que tú le dices, haga la tarea y cuando tú pasas por ahí viendo YouTube. No, pero no solamente eso. Usted deja a un muchachito de 3 años solo en la casa, porque hay madres que han renunciado a su trabajo, que eso debería de tomarlo en cuenta. Sí. De por lo menos darle una compensación del salario que recibían, porque no hay otra forma de que alguien se pueda quedar con un niño de 4 años o 5 años en la casa. Sí, pero lo que no ha habido es educación para la gente. Y todos esos programas sociales hay que sostenerlos, pero hay que empezar a sacar a la gente de esa mentalidad, como decía un amigo, esa mentalidad chuipiti, que lo que genera, sí, mentalidad chuipiti, que lo que está generando son cargas sociales en vez de gente que se faje a trabajar por este país y a generar riquezas. Entonces vamos a comerciar. Mira, antes de terminar, yo creo que yo coincido con el presidente Luis Abinader de que este es un periodo estelar para hacer cambios y ajustarse a ciertas nuevas reglas, pero tenemos que traer equidad. Estamos de acuerdo. Equidad. Nosotros vamos a comerciales, a regreso estaremos hablando sobre las presiones que ha recibido el Ministerio de Medio Ambiente y ha dicho de que no cederá en la aprobación de la explotación de Loma Miranda. A raíz del debate suscitado en los últimos días en la opinión pública sobre el interés de la empresa Falcon Bridge Dominicana de retomar una solicitud para someter al proceso de gestión ambiental el proyecto minero La Manaclita en Loma Miranda, hacemos de conocimiento público lo siguiente. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de acuerdo con lo establecido tanto en la Ley 6400 como en sus reglamentos internos, tiene el deber de recibir todo tipo de solicitud que una persona física o jurídica requiera. Nuestra posición es atenernos a lo expresado en los procesos judiciales y estudios técnicos realizados que preceden al escenario actual, así como al principio de prevención establecido en el artículo 8 de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En ese sentido, hoy hemos recibido comunicación formal de los directivos de la empresa en la que nos informan que han tomado la decisión de retirar la mencionada solicitud. Nuestro compromiso, amparados en la Constitución y las leyes, es con la defensa del medio ambiente, los recursos naturales y los ecosistemas de la República Dominicana. Bueno, se ha dicho mucho sobre las intenciones de acabar con el último recurso que tenemos, que es Loma Miranda, que es la fuente más grande, donde se estarían naciendo alrededor o fluyendo alrededor de unos 10, 15 o 20 ríos, muchos dicen hasta 300. Yo no digo tanto, pero sé que donde usted pisa hay un manantial. Y esto ha sido muy protegido por tanto de la Iglesia Católica como las cristianas y grupos sociales
que se han mudado a la zona a preservar lo que es nuestro último pulmón, porque ya todo lo que ha sido, este país ha sido explotado por todos los lados y solamente nos queda esa parte. Creo que se llevaría la gloria si este ministro de Medio Ambiente, que está haciendo un trabajo un poco tímido, no sé por qué, debe de un poquito afianzarse lo que es su labor, que es titánica, porque lo que se trata es de la vida. Cuando usted habla de que una afluente como Loma Miranda, Siete Pico y otras que generan agua, es vida. Y si no hay vida, como lo decía un eslogan que duró más de 20 o 30 años el profesor Juan Bosch, el agua es vida, no la desperdicie. No podemos estar jugando cuando hoy quizás somos 12, 13, 14 millones de habitantes. ¿Qué haremos en una media isla sin agua? ¿Qué haremos? Entonces, Falcondo, su interés es explotar todo lo que entienda como mina, porque también están amenazados ahí una amplia zona de Monteplata, que dicen que van a dar sus vidas a los campesinos antes que le puedan explotar eso. Entonces no entiendo que el país está siendo depredado por todas partes, que el ser humano es incansable en ese sentido, no le importa lo que suceda, en las matas, en el sur, en el este, en todo el país. No va a quedar pronto un árbol, porque tampoco se está haciendo la siembra de árboles en ninguna parte. No veo a nadie. Esas fundaciones se están haciendo ricas, recibiendo dinero, pero no están haciendo su labor para la cual fueron creadas. Entonces, si todo es una mafia, si el medio ambiente no tiene el sentido de existir como establece la ley y de actuar, entonces nosotros estamos jodidos. Esa es la palabra, no fuñimos. Si no hay ambiente, un medio ambiente sano y saludable, una flora y una fauna, entonces se acabó República Dominicana. Es así. Pero yo concuerdo contigo de que uno de los ministerios que tiene que estar más activo es el Ministerio de Medio Ambiente. Mira, yo fui una vez a un cuestionamiento que hubo sobre personas los que estaban en esos proyectos de explotación de Loma Miranda y específicamente. Y yo le hice la pregunta, ellos estaban hablando de los embalses que hay que producir para proteger el medio ambiente de las emanaciones tóxicas y dañinas que salen de ahí. Y yo le pregunté qué tan invulnerable era, si usted garantizaba a este país la invulnerabilidad de esa barrera, y me dijeron que no. Pero yo también le pregunté públicamente ahí, que cuál sería el impacto para el medio ambiente de esa zona en caso de un desastre de esa naturaleza. ¿Tú sabes lo que me contestó el individuo, Pedro? El tipo me dijo que el impacto sería como el de una bomba atómica para los recursos naturales de la zona. Y realmente todo el mundo se quedó ahí con la boca abierta de las cosas que podrían pasar si eso se hace. Entonces, en un país como este que está deforestado y que los gobiernos últimos que hemos tenido no han protegido el medio ambiente, porque hay que estar claro, ahí los líderes fallaron, no resguardaron el medio ambiente de este país, sino que permitieron la deforestación, que los haitianos se metieran aquí ¿tú sabes cuándo yo me di cuenta de que este era un problema grave, Pedro? Cuando yo vi haitianos en Constanza y cuando yo vi que empezaba la deforestación en Constanza, yo dije, como tú dijiste ahora, esto se fuñó. Y al ministro de Medio Ambiente le digo que si uno se va por la carretera del sur del país y uno ve lo que está pasando en la misma ciudad dominicana, se da cuenta cómo están sacando a la libre los agregados de los ríos y nada pasa en este país. Y usted ve cómo destilan agua esos camiones, pero en grandes cantidades, porque se están metiendo en las zonas de los ríos del país y están depredando. Zonas de parque, inclusive, que el Estado irresponsablemente no ha pagado a sus dueños, no los paga, no les ha pagado, y nosotros somos especialistas en esa área del derecho y estamos ejerciendo ahí activamente. Que esas son otras de las otras 500. Si no lo pagan, no lo puede preservar.
No puede arguir derechos No, ahí. nada. Entonces, aquí el ministro de Medio Ambiente Tiene que inventarlo nada. tiene que fajarse fuerte ahí y reforestar este país, Pedro. Tienen que trabajar duro, utilizar los guardias, los presos, tienen que trabajar los sectores sociales, todo el mundo. Y es lo que tú dices, por ejemplo. Cada vez, oye, la temperatura llegó el año pasado a 34 grados Celsius. Sí. O sea, Entonces, nunca un calentamiento de ese pero no teníamos. Una de las cosas porque todo no se le puede dejar a los políticos. También nosotros creemos que los políticos son hacedores de todo, ¿no? Las sociedades tienen que presionar al cambio, pero por ejemplo esos pueblos a los que ríos importantes le pasan cerquita, que ven cómo se están secando los ríos y no hacen nada. Bueno, es bastante lamentable, pero nosotros tenemos otro problema, y es el asunto de los combustibles que ha alterado los precios de los productos que conforman la canasta familiar, que colocan en situaciones muy difíciles al gobierno y porque la población no merece la carga que ha estado recibiendo. Entonces uno de los problemas ha sido el combustible. El ministro de Industria y Comercio ha dicho, junto a otros funcionarios, de que el problema está en que TESA ahora, porque hay que buscar a alguien, hay que echarle la culpa a alguien. TESA ha colapsado lo que es la distribución de combustible, porque ese es nuestro principal proveedor, ese es nuestro principal mercado. Entonces ahí ha estado el problema, pero eso ocurrió ahora, pero los precios tienen subiendo ya 5 meses. Y entonces ese aumento ya oscila los 41 pesos. Y ese aumento ha ido, señores, a los supermercados. Usted ve los precios de plátano, yuca, batata, cebolla y todo en las nubes. Y esto no puede ser. Ahora veamos entonces qué nos dice Victorito Bisonó, quien es el ministro de Industria y Comercio. El gobierno quiere dejar claro que en las próximas semanas no se va a traspasar el aumento que corresponde al GLP, dado que de agosto a la fecha el mercado internacional ha supuesto un incremento del precio del gas licuado de petróleo en torno a un 79%. Tengan la certeza de que el gobierno, en el marco de sus posibilidades, gestionará la alzas de manera responsable, sostenible y transparente. Ante esta situación global sin precedente en los últimos 25 años, el gobierno del presidente Luis Abinader ha dispuesto una serie de acciones. Semana a semana, el gobierno del presidente Abinader, en virtud del decreto 625-11... Bueno, lo que queremos es sinceridad. Si desde el gobierno se manda la sinceridad de que se está obrando bien, de que se está actuando como se debe, entonces estaremos cada día peor. Entonces este es un momento de que debemos de actuar de una forma clara y transparente a la población, porque sabemos de dónde viene el problema y sabemos quién tiene que resolver el problema. El problema el gobierno tiene que resolverlo. Si tiene que cargar con ese peso, que es de erogar 160 millones para que ese aumento no le llegue a la población y así evitar una hecatombe, entonces vamos a hacerlo. Porque el Estado lo que quiere decir es el funcionario, el presidente, el administrador de la cosa pública. Eso no tiene desperdicio, no pasa más de ahí, administrador de lo que genera el pueblo. Entonces hay una persona que lo administra y ese entonces es el funcionario, es el presidente de la República. Entonces, si en este caso hay una situación fuera de control en TESA, porque ahorita ya lo de TESA se resuelve, pero el problema del aumento sigue. Claro, porque lo que pasa, Pedro, es que el Estado va a tener que, por política, ¿verdad? Está teniendo que asumir esos incrementos, porque la ley esa, y como se ha manejado esa ley, está distorsionando esos precios. En estos días hablábamos cómo los impuestos y las cargas que se le tienen a los combustibles, que ha sido utilizado como un mecanismo de financiación por los gobiernos. Es que está claro en eso. Entonces, Hito Bisonó, que ya incumplió lo que prometió, porque él dijo una cosa y no ha hecho nada. Esta clase nos dio. Sí, entonces ahora viene a darnos otra clase. Es cierto que el petróleo en los Estados Unidos ha aumentado, en Texas. Y hay problemas.
Hay una grave crisis climática en esa ciudad, gravísima, de proporciones preocupantes, ahora mismo en Texas. Bueno, vamos a una nueva pausa. Estaremos comentando cómo el gobierno arriba un pacto eléctrico en medio de una situación calamitosa. Bien, en medio de un déficit, una situación muy difícil en lo que es el sistema eléctrico, en que busca su recuperación, y un déficit que el gobierno ha dicho que rondan los 48.000 millones de pesos, se firma el pacto eléctrico, pero un pacto eléctrico que ha venido discutiéndose durante muchísimos meses, quizá años, y hemos recibido la misma receta. Se ha firmado, el presidente ha dicho de que no está consciente de eso, que no estaba de acuerdo, pero que lamentablemente había que firmarlo. Se habla de la supervisión de todas las EDES, que hasta ahora se han tenido un mejor desempeño. Quizá en su historia, esta es la única vez en que las EDES se han desempeñado correctamente. Se está trabajando en la corrección de lo que son las fallas eléctricas y hay un mejor servicio. No tanto por lo que es la planta de Catalina, sino también porque también se han corregido muchísimos problemas en los diferentes barrios. La tarifa tampoco está muy elevada y se está trabajando en que el sistema eléctrico sea eficiente y por eso se habla del pacto eléctrico. Bueno, sí, el pacto eléctrico, eso tiene muchos años ya hablándose en este país y no se habían suscrito, junto a otros pactos que están ahí pendientes, como el pacto fiscal, ¿verdad, Pedro? Pero ojalá y que ese pacto, que yo creo que se culminó un poco trunco, ¿verdad? Porque los sectores sociales que debieron haber sido parte de ese pacto no concurrieron a su firma. O sea, algo ocurrió ahí, yo creo que las mismas autoridades dijeron eso. Entonces, esperemos que ese sea un pacto que realmente redunde en el beneficio de la sociedad, de la colectividad. Que de las cosas que se quejaba el país, ese pacto venga a favorecernos. Por ejemplo, el costo de la energía. Pero veamos qué realmente es este pacto. Vamos a ver. Este pacto no es perfecto. Yo estoy en desacuerdo incluso con algunas partes que quisiera que avanzáramos más. La cantidad de megavatios. Es el posible. Y como explicó el ministro Almonte, los puntos que nosotros habíamos objetado, ya lo estamos aplicando como gobierno para tener la coherencia necesaria y cumplir con lo que nosotros pensamos que debe de hacer y mejorar el sector eléctrico. Ahora, sobre este pacto, no todo lo que queríamos en el pasado era avanzar más, como era el caso de la liquidación de la CDE que le estamos haciendo nosotros, como era el caso de eliminar los consejos, ya lo hemos hecho, como es el caso de las auditorías de las sedes, que también estamos contratando auditoría externa a todas las sedes y también auditoría al proyecto de Punta Catalina. Todo eso que pedíamos ya lo estamos haciendo nosotros. Y este pacto no nos oponíamos a lo que se había planteado, sino que se extendiera con esas acciones que ya estamos realizando, como dijo el ministro Almonte, desde el 16 de agosto. Sobre los detalles ya del pacto firmado y de los compromisos. Bueno, lo que queremos es que la cosa funcione como se debe, y es lo que hablaba en el segmento anterior, de que hay que hablar con transparencia. El presidente habla con transparencia y con gran humildad, con uno de los temas más delicados que tiene, porque sin energía eléctrica no hay desarrollo, y esa es nuestra gran base. Ahora bien, lo que el presidente también ha dicho, de que se eliminaron los consejos. Por reuniones en un consejo, señor, se pagaban hasta 150,000 pesos. Y esas reuniones se daban hasta 3 y 4 veces en un mes. Y todas las EDE tenían consejo. Y era un dispendio y parte de una treta de corrupción que se manejaba.
que esperamos que esto desaparezca, porque también vivimos con la duda de que esas cosas se puedan mantener. Yo no sé qué país que estamos viviendo, que uno vive como que nada le importa ni le debe de importar. Y es lamentable, pero de buenas intenciones está el cielo lleno y el presidente de la República está haciendo claro a la nación, tan transparente, que uno se siente más tranquilo en cuanto a que es nuestro futuro eléctrico. Ojalá y todos redunden para el beneficio del país. Mientras las empresas de las generadoras y la distribuidora de electricidad eran propiedad del Estado, ya sabemos lo que ya tenemos cierta madurez, sabemos en qué se vivía en este país, un desastre. Se genera la privatización de ese sector, pero eso no destruyó la corrupción, porque el ente regulador siempre va a ser el Estado. Ahora, con ese pacto fiscal, el Estado va a privatizar otro aspecto del sistema, que es la cobranza y facturación. O sea, ya no va a ser... que va a ser vigiladas. Y va a si ser, no están rindiendo exacto, que deben. Todavía hay que crear la reglamentación para que eso ocurra, y eso va a tomar tiempo. Pero lo importante es que ese pacto eficientice el servicio y haya justicia, porque una de las cosas que nos hemos venido quejando era cómo vulneraban los derechos de la gente con modificaciones antojadizas de la tarifa, que te la metían en la factura y tú ni te enterabas cuando tú experimentabas el alza, no, pero que me subieron la factura, y cuando tú ibas a reclamar nada ocurría. Entonces, que ese pacto fiscal venga a eficienciar el sector y que eso sea en beneficio de los usuarios, que son los que han sido golpeados con esas alzas injustificadas. Vamos a ver entonces, a escuchar a Antonio Almonte, que es el ministro de Energía y Minas, quien nos habla respecto del pacto eléctrico. La cantidad de megavatios que significará la instalación de esos 10 proyectos ascienden alrededor de 800 megavatios, que sería, digamos, a la vuelta de un par de años o antes, año y medio por ahí, sería la adición de una capacidad de renovables instalada en diferentes regiones del país, en el sur, en el este, en el norte, y que sumada a la eventual entrada de los 800 megavatios de Manzanillo, significaría que en pocos años el país tendría 1.200 o 1.100 megavatios de nuevos, sin haber... Lo importante es que el pacto eléctrico está diseñado de una forma de que se amplíe lo que es estos parques energéticos de energía renovable. Se habla de que en Manzanillo ya el presidente va a dar el primer picazo para este proyecto, también a otro proyecto en el sur, y así se va a establecer una dinámica que conlleva el aumento de la producción de energía, que es lo que está demandando la población. Ese déficit tenemos que conjurarlo, porque se está hablando de que se le va a vender energía a Haití, y esto significaría de que nosotros no podemos quedarnos sin energía para venderle a otros. Tendremos que tener bastante energía, la suficiente para que entonces nuestro mercado eléctrico pueda ofertarle a países que estén cerca, y el más cerca en este caso es Haití. No, lo que él dice es que va a ampliar la capacidad instalada para generar más electricidad, y a lo mejor eso presione a la baja del costo, del precio, ¿verdad? Eso es lo que esperamos, que baje, porque ahí no estaríamos hablando de que tendríamos que establecer carbón, ni tendríamos que tener gas, ni ningún otro combustible para generar electricidad, sino que tendríamos que aprovechar nuestro ambiente, nuestro sol, que es bastante fuerte, y nuestras presas, nuestras aguas, todo lo que podamos, lo que genere electricidad, y así la factura sea más liviana, porque también es un componente de que usted pague 10,000, 15,000 o 20,000 pesos de energía eléctrica cuando su salario está por el debajo, porque tiene que enfrentar la educación, la alimentación de sus hijos, el alquiler de casa, son muchos componentes. Y que el Estado paga, el modelo actual es bastante oneroso para el Estado.
Una de las cosas que se ha hablado es la gran cantidad de recursos que destina el Estado para el pago de la deuda de esos generadores. Entonces, ojalá y ese pacto fiscal, ¿verdad?, traiga un modelo más eficiente. Usted sabe que el presidente dio en la diana cuando dijo que uno de los mayores problemas que tiene la deuda externa lo ha generado el sistema eléctrico. Entonces, sí, ahí es que está el problema, porque si estamos visualizando dónde están los problemas, vamos a caerle encima. Vamos a poner que las EDES, que las empresas que distribuyen la electricidad sean eficientes en el cobro y en la oferta de servicio. Pero también vamos hablando con las termoeléctricas, las generadoras, para que también ellas produzcan la energía suficiente para que entonces las EDES hagan el trabajo que tienen que hacer. Y así el gobierno no tiene que estar erogando cada año, cada mes, dinero para solventar un problema como es el sistema eléctrico que ha sido heredado. Por más de 60 años tenemos un problema de crisis energética en el país. Y eso es lamentable. Aunque en los últimos años se mejoró bastante el servicio. Sobre todo actualmente está muy mejorado. Evidentemente hubo una mejoría en términos de la prestación del servicio, con sus bemoles y sus cosas negativas evidentes. Pero hemos avanzado algo ahí. Bueno, vamos, que está claro. Vamos pero entonces, hay mucho que mejorar y evidentemente ese pacto fiscal que vamos a analizar y estudiar, porque hay que leerlo bien y todos lo que no me hacerlo. gustó que el presidente dice que no está de acuerdo, pero hay que ver que no estar de acuerdo y firmar algo es un poquito contraproducente. Hay que estudiarlo, como usted dice, a ver por qué el presidente no estuvo de acuerdo. Y sí, en un tiempo más cercano tendremos las peticiones que el presidente realmente quiere, porque hay que ver. Bueno, pero si usted se moja o no se moja. Pero si el presidente declara que no está de acuerdo, ¿por qué lo firma? Bueno, se habla de presiones del sector empresarial y presiones de que queremos un servicio energético más eficiente urgentemente. Con ese asunto del sector empresarial, hay que tener cuidado, porque los estados no están para arrodillársele a ningún sector. Pero que todo también se le está cargando a los empresarios. Es posible que los empresarios no sean tan demonios como se le ha querido tildar en los últimos tiempos. Porque aquí todos los errores de los políticos se le cargan a los empresarios. Y no tanto así, porque los empresarios lo que están haciendo es generando empleo, generando una producción. Entonces no es tan malo. Mira, los empresarios lo que van es tras sus intereses. Sus intereses. Estamos de acuerdo en eso. Y los empresarios, todo lo que están haciendo es para obtener beneficios. Pero todo lo que ocurre en un estado no puede estar cargándole a los empresarios. Oye, las crisis que hemos tenido con los empresarios es por el incumplimiento de las reglas de juego por las partes. Y el problema de la seguridad jurídica en este país, por eso usted ve que están pasando todos esos pactos, lo que buscan es seguridad jurídica para que haya reglas de juego claras en el país. Vamos a la pausa, al regreso estaremos hablando sobre la negación de la libertad bajo fianza a la esposa del narcotraficante del Chapo Guzmán. Emma Coronel Aispuro, la esposa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, fue detenida el lunes en el Aeropuerto Internacional. Hemos visto cómo la esposa del narcotraficante más temido en lo que es el narcotráfico en el mundo le ha sido negada ahora la fianza porque ha estado implicada en el tráfico de drogas en el territorio de los Estados Unidos. Ha sido una situación muy embarazosa y chocante porque se ha pasado de una joven que fue Miss Universo, hoy está involucrada en uno de los asuntos de narcotráfico más grandes de los Estados Unidos. En otro orden, esta semana se dieron grandes pasos en lo que es los Estados Unidos de América en cuanto a la lucha contra el COVID-19, doctor. Se ha estado trabajando en eso y se han hecho grandes esfuerzos para resolver el problema del COVID-19 en Estados Unidos.
Por nuestra parte, doctor, queremos saludar a la gente, al director de la ONSA, Radamés González, que han recibido el premio de transparencia en un 100% de eficiencia, que ha logrado llevar a esta institución por primera vez a uno de los mejores lugares de transparencia y de buena práctica en ejercicio de sus funciones y de prestadoras de servicio a la población, como ha sido la ONSA en esta gestión que dirige nuestro amigo Radamés González. Vayan nuestras felicitaciones a este y a todos los miembros que componen a esta gran empresa. Pues felicidades y nos vemos la semana que viene. Bueno, señores, para nosotros ha sido un gran placer haber estado con ustedes en esta nueva entrega de Contienda. Será hasta la próxima. Hasta entonces.